¿Cómo están, queridos amigos? Estamos en una oportunidad más para poder continuar con nuestras sesiones de técnicas de consejería. El tema de hoy va a ser una introducción breve a la terapia narrativa. En sí no vamos a hacer la terapia propiamente dicha, sino vamos a tomar algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a delimitar algunos pasos para poder ayudar a las personas. Vamos a aprender estos conceptos de manera estable para que podamos ayudar a resolver esos problemas del cliente con esta técnica que se sumaría a alguna de las otras que ya hemos venido estudiando hasta ahora. Bueno, antes que nada decirles que el fundador es Michael White. Michael White nació el 29 de diciembre del 1948, ¿está bien? Y murió recientemente el 4 de abril del 2008. Michael White es el fundador de la terapia narrativa, es como uno de los precursores que ha venido estudiando la terapia familiar y él es el que propone esta técnica para ser utilizada en consejería con las parejas, ¿está bien? Esta terapia narrativa muchas veces se utiliza en grupo, en el caso de una pareja, aunque también puede ser utilizada individualmente si es que vamos a ponerlo así, si es que se puede contar con ambas personas dentro del equipo terapéutico, ¿no? Si están los dos, han venido los dos a consejería, se puede utilizar esa terapia entre ambos para poder ayudarlos a resolver sus problemas. La terapia narrativa nos dice algunos conceptos, algunas presuposiciones, que la gente no es el problema, sino que el problema es el problema. Hay que entender bien esta frase. Muchas veces cuando nosotros estamos ayudando a las personas, nos vemos muchas veces prejuiciados pensando de que esta persona es la que propiamente se atrajo los problemas a ella misma. Sin embargo, debemos entender que la persona no es el problema, ella no es el problema, él no es el problema, sino que el problema en general es el problema. Hay que entender esto para no tener un prejuicio y decir que él se lo buscó, ¿no? Muchas veces decimos cuando sucede algo, pero ¿por qué se están lamentando si tú te lo buscaste? Y hay que ver el problema desde la situación problemática y no desde la persona en sí. La otra cosa que nos da a entender aquí es que los sistemas de lenguaje crean los problemas. Y eso tiene que ver mucho con la comunicación que existe entre las personas. Un mismo accidente no es visto similar por dos personas. Quizás alguien vea a alguien cortarse el dedo, ¿no? Y vamos a ver que alguien vio a alguien cortarse el dedo. Para una persona, cuando le pregunten, ¿y qué pasó? Simplemente se hizo un rasguño. Y mientras que otra persona que es un poco más expresiva en sus emociones, va a decir, no, se hizo una herida muy grande, la sangre empezó a correr y sencillamente parecía que le dolía mucho y estaba... Entonces vamos a ver que el problema muchas veces se basa en el sistema de lenguaje. Para una persona que dice, te amo, no es suficiente a alguien que espera que le describan ese amor, ¿no? Que le den ese amor de diferentes formas. Así que el lenguaje muchas veces la percepción que tenemos del lenguaje muchas veces es lo que nos causa las dificultades, lo que nos causa el problema. Hay muchas vidas con historias muy saturadas. Muchas personas acá la terapia narrativa habla acerca de historias, de saturación, de externalización. Las historias de la vida son historias, son el transcurrir de nuestra vida, lo que nos acontece, ¿está bien? Así que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una historia de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que somos ahora y de lo que seremos también. Estas historias muchas veces son saturadas, son llenas de problemas, llenas de dificultades. Ustedes conocen los casos de las personas que viven llenos de dificultades, llenos de problemas. Son saturadas, pareciese que no hubiese salida a muchas dificultades que ellos tienen. Y lo importante para la terapia narrativa es que debemos externalizar estas cosas, debemos hacer que estos sentimientos antiguos, estos sentimientos encontrados, estas historias que tenemos dentro de nosotros puedan ser expresadas en palabras que no causen daño y que puedan ser comprendibles tanto para la persona que lo está externalizando como para los que le escuchan. Así que los objetivos básicos de la terapia narrativa es crear conversaciones de cambio, que los dos miembros que están contrapuestos puedan crear unas conversaciones que lo ayuden a llegar al cambio. Esto
se va a lograr a través de un proceso de ayuda que va a ser provista por el consejero, ¿está bien? Tenemos que desafiar las interacciones empobrecidas. Hay muchos matrimonios, muchas parejas que sencillamente pues viven juntos, solamente conviven, pero no se comunican. Se han separado quizás de espíritu, de alma, ¿no? Vamos a ponerlo así, una separación simbólica hablando psicológicamente. Se han separado ya, quizás no carnal, pero se han separado mentalmente. Así que la idea de la terapia narrativa es de desafiar estas interacciones, que se vuelvan a dar, que se vuelvan a expresar sentimientos, a contar historias, a fin de que estos puedan ayudar a sanar las heridas que han salido a la luz, ¿no? A través del tiempo. Por lo tanto, externalizar, separar el problema de la persona es lo más importante. Por lo tanto, debemos aprender a externalizar las interacciones empobrecidas, como ya hemos visto, y de este mismo modo, pues, externalizar, separar el problema de la persona. Nosotros cuando estudiamos esto, vamos a ver, como les dije al inicio, de que existen muchas veces las personas que unen al problema con las personas en sí. En los consejeros que ven a la persona como el problema, y esto tenemos que ayudar a separar, tenemos que ayudar a que se dé pues una separación real, porque el problema no es la persona, sino las circunstancias que le están ocurriendo. Así que debemos nosotros saber en torno a esto, cómo separar ambos para que pues podamos tratarlos independientemente. Debemos generar medios alternativos de solución, porque las personas cuando llegan a consejería sencillamente no tienen la habilidad necesaria para resolver sus problemas en muchas oportunidades, y es por eso que recurren a un consejero para que puedan resolverlos. Así que nosotros debemos ayudarles a generar medios alternativos de resolución de problemas, no solamente un medio, sino algunas historias diferentes que van a poder ayudar a cambiar lo que está sucediendo ahora. Tenemos que aprender a descubrir los talentos y habilidades ocultos de nuestros clientes, ya que esos talentos o habilidades pueden ayudarle a resolver su problema, y tenemos que ser bastantes indagadores, investigadores en torno a los hobbies e intereses que esta persona tenga, a fin pues de que pueda llevarlo a la resolución establecida o positiva de su problema. Y debemos buscar la reautoría de la historia. Esta reautoría de la historia es un proceso que involucra el recontar la historia, de manera en que ya no sea caótica o estresante como lo es ahora. Esa historia que está llena de problemas, esa historia que está llena de dificultades, debe ser retomada, restablecida, a fin de que se pueda cambiar el final, como si fuera una historia de cuento de hadas, no un final feliz. Debemos hacer que la persona sea el reautor de la historia, esa historia pasada que quizás no lo haya controlado, que a partir de ahora empiece a controlarla, para que pueda pues tener una buena terminación, culminación del problema que está afrontando. Así que estos son los objetivos de la terapia narrativa, son objetivos básicos, primordiales, que nos ayudan a direccionar las historias de una manera adecuada para que resuelvan los problemas factiblemente, ¿no? Que puedan ser resueltos quizás sin mucha dificultad, solamente a través de la percepción de los problemas y cómo estos se pueden ir interviniendo a través del tiempo. El rol del terapeuta en la terapia narrativa. Tenemos que entender de que el rol de ti y de mí como consejeros al utilizar la terapia narrativa está delimitado, está fijado, y tenemos que seguirlos también. Los problemas oprimen a las personas. Se descubre esa opresión, se separan los problemas de la gente y se los externaliza. Esa premisa hay que ponernos en la mente. Los problemas, nos dice, separan a la gente. Los problemas oprimen. Los problemas pues sencillamente mantienen a las personas aprisionadas en algunas conductas. Lo que tenemos que hacer como terapeutas, como consejeros, es empezar a externalizar esos problemas para separarlos de las personas. ¿Está bien? Debemos descubrir las únicas salidas que dan victoria. Hay varias soluciones de los problemas, hay varias soluciones a las dificultades, y tenemos que aprender a descubrir cuáles son las que pueden llegar a una finalización positiva de las cosas. Tenemos que crear nuevas historias, o empoderar las rehistorias, ¿no? Porque estamos viendo la reautoría de las cosas, y debemos incentivar a que la persona cree nuevas historias, haga nuevas historias, y las historias pues son procesos de vida que va a tener que asimilar.
tenemos que usar testimonios de construcción como documentos. En esta terapia esto es muy importante de que se pueda hacer cartas, se pueda hacer escritos, se pueda manejar algunas cosas a través de la escritura para que se puedan firmar, externalizar. Así que vamos a ir aprendiendo algunas de estas técnicas. Muy bien, entonces tenemos que ver como terapeutas que estos testimonios a través de cartas, a través de material escrito, van a ayudar a que la persona se concientice y esté al tanto, vamos a decir así, de lo que está pensando hacer, y esto va a ayudar a que sea algo factible, que pueda ser palpable y pueda ver el progreso que se da también. ¿Está bien? Así que aparte de eso tenemos que celebrar y honrar la nueva historia. Nuestra idea va a ser crear una nueva historia, por eso se llama la terapia narrativa. Esta nueva historia que va a tener vamos a ponerlo así, un final feliz, tiene que ser alabado, tiene que ser honrado. Vea que tenemos que buscar que la persona pueda conseguir su meta de realizar esta terapia. ¿Está bien? Perdón, esta historia que ha creado en base a lo que ella piensa o él piensa que sería lo positivo para resolver su problema. Así que un pequeño bosquejo, pues, de la terapia narrativa del proceso sería que al principio debemos empezar con la deconstrucción del problema. El paso 1 es deconstruir el problema. ¿Y qué significa la palabra deconstrucción? Significa externalizar el problema. ¿Está bien? Deconstrucción viene de construcción y que es literalmente separar o deshabilitar las cosas. Así que al separar el problema vamos a empezar a externalizarlo y vamos a empezar a darnos cuenta de lo que está sucediendo, lo que está pasando bien, lo que está pasando mal. El punto 2, una vez que hemos ayudado a deconstruir el problema, vamos a separar este problema de la identidad del cliente. Vamos a ir viendo que el problema va a estar pegado hacia el cliente y vamos a tratar de ir separando lo que es el problema y lo que es el cliente. ¿Está bien? Ya que no podemos unir estos dos en un solo lugar. Luego tenemos que deconstruir los patrones de reclutamiento interpersonal del pasado. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos que externalizar aquellos patrones que llevaron a la persona o las personas que llevaron al sujeto que estamos ayudando a poder caer en este problema, ¿no? Tenemos que externalizar también quiénes son los que han influido a través del tiempo para que puedan, esta persona está sufriendo de este modo ahora. Así que debemos contar con una reconstrucción como paso 4, la reconstrucción de la historia preferida en torno a las salidas únicas de victoria. Vamos a ver que en todas las historias que el cliente va a crear van a haber situaciones en las cuales hay una salida única y que esa salida él ha pensado, él ha planificado. Lo vamos a ir viendo cada punto de detalle. Le va a ayudar a sobresalir de su problema y sencillamente pues esta persona va a ser victoriosa en lo que está reformulando. El paso 5 es una anticipada deconstrucción de reclutamientos futuros. Tenemos que externalizar también las situaciones, tenemos que hacerle pensar a la persona sobre las situaciones que ocurrirán en el futuro. ¿Qué situaciones pueden ayudarle a resolver el problema en el futuro y cuáles no pueden ayudarle en el futuro? ¿Y cuáles situaciones pueden ayudarle a recaer en el problema si es que él o ella se prepara para poder afrontarlas debidamente? El paso 6, por lo tanto, es la movilización de apoyo y la audiencia hacia la historia preferida. Tenemos que movilizar también a las personas cercanas a esta persona que estamos ayudando a tratar. Su grupo de apoyo tiene que conocer la historia, el final feliz que esta persona está tratando de llegar, para que lo puedan ayudar a conseguirlo. ¿Está bien? Esos son los pasos de la terapia narrativa. Son 6 pasos especiales que debemos seguir y vamos a ir viendo algunos de ellos a través de estas sesiones de clase. En la técnica pues de la terapia narrativa, el tratar de deconstruir el problema, o sea que era la externalización, podemos hacer algunas preguntas, ¿no? En base a cómo tuvieron los problemas, cómo aparecieron los problemas. Podemos empezar a decir, ¿no?, algo como: ¿afectó la vida de los miembros de la familia? ¿El problema interfirió en las relaciones familiares? ¿Interfirió en la relación con tu esposo? ¿Intervino en la relación con tu esposa? ¿Este problema interfirió en la relación con tus padres? ¿Intervino en la relación con tus hijos, con los vecinos? Vamos a ver cómo influye este problema. ¿Este problema influyó en tus pensamientos?
te hace sentir bien, te hace sentir mal, has tenido alguna dificultad en torno a eso, estamos externalizando el problema. Limitó las cualidades positivas de tus relaciones, fueron capaces de poder encerrarte en compartir el afecto, sepultó tus cualidades positivas, te sumergió en un momento en el cual no podías transmitir tus emociones. Estamos haciendo con preguntas que ayudan a externalizar el problema. ¿Hablaste o te convenciste alguna vez o haces algo en contra de haces algo en contra de tu juicio, en contra de lo que crees? ¿Estás haciendo algo, estás haciendo esta conducta pensando que es negativa? ¿Estás teniendo este problema y sabes que te afecta? ¿En qué manera te afecta? Empezamos a externalizar el problema, empezamos a buscar cómo el cliente, pues, de alguna otra manera puede darnos a conocer el problema y cómo le está afectando en sí a él mismo. Y así que cuando él nos da a conocer el problema, nosotros vamos a conocer, pues, las emociones que este problema implica en el cliente. Así que debemos ser cuidadosos, cautelosos, para que podamos hacerlo mejor al conocer el problema. Y recuerden que en este momento de externalizar el problema en torno a preguntas, es cuando mejor se capta la información y se la va adquiriendo, y nosotros como consejeros lo vamos moldeando. ¿Está bien? Luego hay más preguntas y técnicas que tenemos que ver en el caso de separar el problema de la identidad del cliente. Así que, ¿cómo ha influido? Vamos a ver una pregunta, ¿no? ¿Cómo tú has influido en este problema? ¿Qué culpa tienes tú en el problema? ¿Has sido tú uno de los causantes? ¿Has detenido el problema alguna vez? ¿Has protestado en torno al problema alguna vez? Estamos viendo que la persona no es el problema, sino que es parte del problema, pero que no lo es. Hay que separar el problema de él. Así que le estamos poniendo a él como una persona que entra al problema y no como la persona que es el problema. Si has influido en el problema, ¿cómo evalúas este efecto? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Qué has hecho para que puedas influir en el problema? ¿Cómo has evaluado el problema? ¿Cómo te has dado cuenta que es un problema? ¿Qué ha tenido que ocurrir para que tú te des cuenta acerca de esta dificultad? ¿Alguna vez te has preguntado? Entonces vamos haciéndole entender de que él está enfrentando un problema. ¿Está bien? Y eso nos va a dar más cosas, más información. Y la parte más importante de esta sección de identificar y separar el problema de la identidad del cliente es de que él nos va a contar la historia. ¿Y qué era la historia? Ya les mencioné. La historia era las vivencias que esta persona tuvo, en el cual, pues, esa es la historia actual. La historia actual es lo que él está sufriendo ahora. Entonces nos va a contar la historia. Quizás nos cuente una historia pasada, nos cuente una historia presente, o quizás nos cuente algo que él piensa que va a suceder y que eso puede ser que le esté causando el problema de ahora, ¿no? Imaginemos una historia así muy sencillita de una persona que sufre mucho de ansiedades y está muy ansiosa contigo en consejería. No habla a la esposa porque está muy ansioso porque tiene un examen final en una semana. Esa es una historia futura que aún no se ha escrito, pero que está causando, pues, una dificultad en la persona actual. Así que tenemos que ver la historia. Esta historia puede ser del pasado, del presente o del futuro. Y esta historia le puede ayudar a la persona a darse cuenta de las dificultades que está afrontando. Muy bien. Hay algunas técnicas, por lo tanto, que estamos viendo, que hemos dicho acerca de la externalización de los problemas, la deconstrucción de los patrones de reclutamiento interpersonal internalizados en el pasado es lo que vamos a hacer ahora. Ya hemos visto, pues, hemos hecho que externalice el problema, hemos hecho separación entre el problema y la persona, y ahora lo que debemos hacer, pues, es determinar qué cosas han incentivado a la persona a poder entrar en este problema. Así que las interacciones, estos son familiares, culturales, de manera interpersonal, y estos determinantes de los pensamientos, las conductas de los clientes que han sacado de la familia, han sacado de algún lugar, se lo conoce como conductas internalizadas.
Una de las cosas es que yo soy así, yo me relaciono así con el mundo, y otra de las cosas, eso es la interpersonal, y otra de las cosas es que yo he cogido cosas del mundo y me los he hecho parte de mí. Así que acá podemos ver algunas cosas como ejemplo, ¿no? Nos comportamos de la manera en que el papá o la mamá se comportaban. Respondemos ante problemas como el tío o la tía o la mamá o el papá o el primo que hemos conocido de niños responden. Entonces hemos internalizado muchas cosas. Y esto es algo que debemos resaltar, ya que esas internalizaciones muchas veces han quedado tan grabadas en nosotros que sencillamente son parte de nosotros. Bueno, sí son parte de nosotros, pero han sido copiadas o adquiridas de otras personas. Así que podemos preguntar acá, pues, ¿cómo fuiste reclutado en estas formas de interacción? ¿Cómo pues has llegado a poder estar en este problema? ¿Quién te ha traído aquí? ¿Qué sentimientos te han traído este problema? ¿Qué clase de relación tienes con este problema? ¿Positivo, negativo? ¿Por qué? ¿Quién en tu familia, en tu colegio, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu lugar, en tu barrio, en algún lugar? ¿Quién te llevó a esta experiencia? ¿Son ellos pues alguien que te llevó a una experiencia y tú consideras que esto es negativa, esto es positiva? Vamos haciendo una evaluación sobre las personas que le llevaron a esta experiencia. Entonces hemos visto que estas personas pues tienen, de alguna u otra manera, empezamos a ver aquellas personas claves que han ido, o situaciones claves que han ido involucrando a nuestro paciente, a nuestro cliente en el problema en general, ¿está bien? Esto nos va a ayudar a determinar qué cosas han influenciado en la vida de esta persona para que pueda llegar a este problema. Lo que debemos ver también, hay preguntas únicas que son salidas de victorias, ¿está bien? Estas preguntas que van a ayudarnos a encontrar algunas salidas a los problemas que las personas ya tuvieron, pero que no se acuerdan de cómo pueden realizar estas salidas a sus dificultades. Así que les pedimos a las familias o le pedimos a las personas que identifiquen las veces cuando se resistieron al problema. Las veces en las cuales estas personas pues fueron victoriosas al problema. ¿Quién no ha sido abrumado por un problema? ¿Quién no ha sido sobrecargado por un problema? Debemos ayudarles a identificar estas salidas, a buscar entre la historia que nos ha contado, las situaciones especiales en las cuales el problema no ha estado presente o cuando pudieron vencer el problema. Y ahí vamos identificando algunos criterios que nos van a ayudar a reestructurar la historia más adelante. ¿Cuándo es que ellos no fueron oprimidos por el problema? ¿Cuándo es que ellos pues fueron libertados del problema temporalmente? ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué cosas utilizaron? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cómo es que actúan y colaboran con un equipo? ¿Está bien? Como un equipo. ¿Cómo es que el esposo ayudó a resolver el problema de la esposa? ¿Cómo es que la esposa ayudó a resolver el problema del esposo? ¿Cómo es que los hijos ayudaron a resolver el problema? Si es que hubo una salida. ¿Está bien? Muchas veces hay alguna salida, algún momento, algún lugar en el cual se resolvió el problema por más temporal que sea. Esas cosas nos pueden ayudar y dar información en torno a qué es lo que reduce el problema. Así que identificamos las iniciativas a pesar de las dificultades más grandes que el problema tenga. Hay veces que nosotros vemos pues que no tuvieron ninguna salida en esto, no tuvieron ninguna salida de victoria, pero hubo algunas intenciones, algunas iniciativas de salida, algunas cositas que ayudaron a resolver el problema quizás raspando o temporalmente. Estas cositas nos van a ayudar a poder crear una historia y a influir e incentivar el crecimiento de las respuestas que pueden ayudar a resolver el problema. ¿Qué cosa en tu historia puede revelar cómo te condujiste para tomar este paso? ¿Qué cosa en la historia que ha contado, que ha narrado, pues como hemos venido diciendo, le va a poder ser sacado de ahí y puesto actualmente a fin de que la historia que ha sucedido en el pasado y ha sido positiva pueda ser repetida ahora en el presente siendo positiva también? Tenemos que descubrir si es que hubo alguien más que hizo esta contribución. Aparte de ellos, ¿fue alguna tercera persona que fue influenciando esta situación para que todo se dé de manera positiva? ¿Quién fue la tercera persona o la cuarta persona o la quinta persona que influenció para que ustedes puedan un momento no tener el problema? Así que esto es lo que nos va a ayudar, estas preguntas sobre las salidas de victoria.
Así que nosotros vamos viendo que a través de esto ya vamos consiguiendo bastante información, vamos consiguiendo bastantes puntos cruciales que nos van a ayudar a que la persona pues ya tenga, nosotros como consejeros ya tengamos una perspectiva de lo que puede suceder para ayudar a resolver el problema del cliente. Así que esto contribuye al futuro preferido del cliente. Tenemos que aprender a contar un argumento alternativo. Miren, la historia del cliente es esta historia. Y nosotros a través de las metas de salida que hemos visto, las preguntas de la salida, de la victoria que hemos visto anteriormente, vamos a empezar a crear, de esta historia vamos a empezar a crear una historia con una salida diferente a la que está sucediendo ahora. Tenemos que empezar a utilizar nuestros recursos para poder crear otro camino de historia y no el camino principal en el cual está llevando el problema al cliente. Porque recordemos que el cliente es una persona y esta persona va a caminar por un camino. Y este camino que está caminando ahora es un camino que va hacia el problema, porque el problema está separado del cliente. Y ahora tenemos que buscar un camino que dirija hacia una salida positiva, una salida de victoria en el cual no haya el problema. Y eso es lo que vamos a empezar a crear con el cliente. Creamos un nuevo sentido a los eventos o experiencias que el cliente nos ha narrado. Vamos maquinando, contando historia, creando una nueva historia en torno a lo que el cliente nos ha contado, nos ha mencionado. Por lo cual pues se empieza a escribir en un papel, ¿no? Ahí entra el papel y le empezamos a decir al cliente con él mismo, vamos a empezar tu historia, vamos a empezar. Yo me llamo Pedro Fuentes, tengo 47 años, estoy casado. Empiezo a escribir la historia con el cliente y empiezo a escribir ahí, ¿no? Hace un tiempo sencillamente estaba discutiendo mucho con mi pareja y empiezo a hacer la historia, empiezo a contar la historia. Sin embargo, he descubierto que en este tiempo, cada vez que mi pareja me dice cosas bonitas, yo no pierdo la paciencia y me sé controlar. Entonces vamos escribiendo cosas y escribiendo historias en base a lo que hemos sacado, la información de las sesiones de información pasadas que vimos al externalizar el problema, y eso nos va a ayudar a reconstruir un argumento pues que es positivo, basado en la protesta activa. Y la protesta activa pues básicamente es que yo formo parte de esta situación, yo tengo que ayudar a que pueda construir un camino nuevo. Voy a ir pues luchando en contra del problema, voy a ir a favor del bienestar y de la satisfacción que me causa el no tener el problema. Así que los clientes literalmente reconstruyen ese problema basado en estas percepciones que hemos venido sacando a lo largo de toda la entrevista para que sean positivos. Así que esta reconstrucción de historia nos va a ayudar a que podamos dar una movilización positiva del cliente y él pueda avanzar sin tener una dificultad mayor y sin entrar otra vez al problema. Sin embargo, pues puede haber un reclutamiento en el futuro. Los reveses, ¿no? Los reveses son situaciones en las cuales volvemos a caer, las recaídas. Estas recaídas son inevitables. Muchas veces llegan situaciones en las cuales los problemas son inevitables de recaer. Es natural en el ser humano. Sin embargo, va a haber momentos en los cuales debemos incentivar al hecho de que podamos crecer, y tenemos que identificar las situaciones que nos van a hacer literalmente, son potencialmente factores que nos van a ayudar a recaer en esto. Así que debemos entrenarnos para enfrentar las situaciones futuras que nos van a ayudar a recaer, o nos van a hacer recaer, no ayudar porque no nos ayudan en sí. Así que debemos ser conscientes que las personas, la familia o la comunidad, muchas veces pueden ser de apoyo como no pueden ser de apoyo. Tenemos que darnos cuenta quiénes van a ser el apoyo de la persona, que van a ayudar a que esta persona pues en vez de recaer pueda seguir su camino directo hacia la victoria de sus ideas, de su historia recontada, ¿no? Así que la terapia cumple un rol de apoyo más que todo, cumple un rol de que la persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo y pueda cambiar positivamente las situaciones y las circunstancias de su vida que ha estado siendo influida, trastocada por la situación problemática que está viviendo. Así que al identificar las cosas futuras que pueden hacer una recaída, vamos a enfrentar y a entrenar a las personas
para que pues cuando se den cuenta de que esas situaciones están ocurriendo, él pueda tomar un camino o ella pueda tomar un camino diferente a fin de no recaer en este problema. La movilización de la audiencia hacia la historia preferida, ¿está bien? Así que es apoyar el cambio de segundo orden, es el cambio que duran los clientes, ¿no? El cambio de primer orden es un cambio temporal, ¿no? Es un cambio que se da automático, no es un cambio que pues no perdura en el tiempo porque se puede volver a recaer. Sin embargo, un cambio de segundo orden es un cambio general, es una vuelta de 360, es una vuelta que debemos dar y este cambio es más permanente. Al inicio duele, al inicio es duro, sin embargo nos ayuda y nos permite manejar nuestras vidas hacia una dirección positiva y que es estable, ¿no? Así que este cambio pues debemos buscar que se dé y vamos a ver que es una movilización hacia la historia preferida. Recuerden que ellos han escrito un papel en el cual pues están contando acerca de su nueva historia, de la historia que han descubierto que pueden vivirla. Y tenemos que incentivar a que pueda compartir esta nueva historia con los amigos, con los familiares, con los colegas para que apoyen a la reconstrucción de la historia. Recordamos que si alguien solo va por el mundo, sencillamente llega más difícil al camino, pero cuando tiene personas que están acompañándole a su lado, esas personas van a brindar un soporte especial y le van a ayudar pues a resolver su problema. Porque si las personas que lo aman, que lo quieren, ayudan a que pueda caminar al cumplimiento de sus metas, lo va a realizar en menos tiempo de lo que pudiera haber sido hecho solo. Así que debemos compartir esa nueva historia, esa hojita de papel, con las personas que él más ama, más cercanos a él, que le pueden ayudar a resolver el problema. Ayudar a estabilizar la nueva autodescripción y promover la permanente autoafirmación. Así que debemos ayudar a que esas cosas que escribió en el papel puedan ser interiorizadas para él y él pues pueda creer que él puede vivir de esa manera o que ella puede vivir de esa manera. Así que eso es lo que debemos buscar. Por lo tanto, pues, aspectos únicos de la terapia narrativa, hay algunos aspectos que sencillamente es única esa terapia, son las cartas como documentos de progreso, como recordatorio y como extensores del trabajo terapéutico. ¿Por qué una carta? La persona escribió una carta con su puño y letra y se da cuenta de que esta es una historia recreada, con una terminación positiva, una terminación feliz, y esto le da un énfasis especial a las cosas. Le sirve de recordatorio, ya que cada vez que esa persona mire la hoja de papel se va a dar cuenta de la historia que está ahí y va a recordar lo que él mismo escribió. Y del mismo modo le sirve de extensor. Un extensor pues alarga la sesión terapéutica, no porque sea una sesión, sino que alarga el proceso de la consejería, de la terapia, y la persona al llevarse la hoja también se lleva un recordatorio y es una extensión al mismo tiempo del proceso de terapia que se está realizando. Así que esto pues nos ayuda a tener un equipo de reflexión en el cual la persona cada vez que mire la hoja va a empezar a interiorizar otra vez lo que él ha escrito y va a luchar por esos objetivos y va a reflexionar en torno a estos mismos. ¿Está bien? Así que debemos conseguir de que esta técnica pueda ser utilizada con mucho énfasis. Nos ayuda a que podamos pues de alguna u otra manera, nos ayuda a que veamos las cosas de forma tangible, de forma en que podamos leerla y releerla varias veces. Así que debemos incentivar a su uso. Hay otras cosas que debemos entender, es de que hay unos equipos de reflexión, ¿está bien? Esta es una única contribución para la terapia familiar. Estos equipos de reflexión son 5 pasos, ¿no? El primero es el joining. El joining es el equipo contesta las salidas de victoria preferidas de la familia. Cuando nosotros hacemos consejería o terapia familiar, vamos a ver de que en la terapia van a venir varias personas. O quizás venga solo una persona. Lo más común es cuando se hace terapia familiar es que se pueda citar a la pareja y a los hijos. Así que cuando ellos están conversando entre ellos debemos hacerles entender de que ellos no son enemigos, sino que deben ayudarse el uno al otro. Y al momento pues de hablar acerca de las situaciones de salida o de las victorias, las salidas de victoria, esto va a ayudar a que todos se puedan unir para poder descubrir las cosas que funcionaron positivamente para la resolución del problema y de este paso pues determinar qué cosas pueden ayudarles a saltearse el problema y a vivir una vida mejor.
Otro aspecto que tenemos que ver en el equipo de reflexión es la curiosidad, porque tenemos que buscar las cosas, tenemos que ser curiosos, tenemos que tener el deseo de poder encontrar las salidas más eficientes, más eficaces hacia los problemas que tenemos. La autoentrevista del equipo. Los miembros se preguntan en sí qué fue interesante para ellos sobre las salidas de expreso. La autoentrevista tiene que ver con el joining. Todos se unen y se empiezan a preguntar entre ellos mismos a fin de que puedan pues descubrir las situaciones que les ayudaron a salir victoriosos ante los problemas. La familia va a evaluar, está bien, el terapeuta pregunta a los miembros de la familia sobre lo que ellos encontraron interesante sobre estas reflexiones en equipo y por qué. Porque algunos van a decir, no, esta cosa a mí no me parece que nos ayudó a salir del problema, pero otro va a decir, sí, esto ha sido una cosa muy ventajosa para nosotros. Y aquí pues la familia empieza a evaluar las cosas que son positivas y negativas para ayudarles a salir de su problema. En la entrevista al terapeuta, la familia y el equipo de reflexión se unen para entrevistar al terapeuta sobre las preguntas del terapeuta. Y aquí pues el terapeuta toma una parte activa en el rol de la terapia, ya que le preguntan a él en torno sobre las situaciones de la historia que están contando y qué tal le parece, y él sirve como miembro neutro que ayuda a determinar muchas cosas. ¿Está bien? Así que el terapeuta, el consejero, al conocer estas pautas de terapia, les sirve para que puedan, pues, de alguna u otra manera, conocer cómo ayudar mejor a las personas en las cuales él está tratando, y esta forma, pues, se siente más el hecho de que el terapeuta influye, y, bueno, en sí influye, pero de que el terapeuta tiene una participación más activa, y esto la pareja, a las personas que están en tratamiento, les puede dar una ayuda emocional en torno a esto, ¿no? No hay que hacer creer tampoco a las personas que es el terapeuta que tiene que resolver el problema, sino que la participación en su comentario como profesional le puede servir a las personas a resolver sus dificultades y dar peso a algunas actitudes o algunas cosas de salida, algunas salidas de victoria que estamos viendo, que las parejas ven pues como irrelevantes. El terapeuta lo puede ver como algo que puede funcionar con ellos, y de esta forma pues se puede ayudar a que cambien de manera positiva. Esta es la técnica pues de la terapia narrativa. Es una técnica que se utiliza a través de la escritura de un documento que es conocido como la historia. Y a manera de recapitulación pues tenemos que ayudar a externalizar el problema, separar el problema de la persona, y de esta manera ver quiénes han influido o qué cosas han influido para que la persona caiga en el problema. Debemos ayudarle a reconstruir una nueva historia, y que las personas o las situaciones en el futuro que pueden ayudar a recaer en la persona, debemos ayudar a determinarlas y para que puedan ser enfrentadas. Y una vez que tengamos la nueva historia, la historia recreada, ayudar a que las personas que son más cercanas a los demás, a las personas que estamos tratando, puedan pues darles un grupo de apoyo para que puedan avanzar en la resolución del problema. La terapia narrativa utiliza las cartas como documentos. No se olviden de esto. Hay que hacerle escribir una carta a un documento en el cual narra la nueva historia con una terminación feliz, de la cual pues no se ha hecho al azar, sino se ha hecho en torno a las situaciones de salida que hemos venido estudiando con la pareja o con la familia para que pueda resolver su problema. Bueno amigos, esto fue el tema de terapia narrativa. Es un tema muy complejo, hemos tratado de resumirlo en algunos minutos, y si nosotros lo sabemos aplicar va a ser una gran estrategia que nos puede ayudar a resolver muchos problemas en nuestros clientes, especialmente en parejas adultas, en adultos jóvenes que están atravesando muchas dificultades. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestra clase. Que el Señor los bendiga, los acompañe mucho y tengan una bendecida semana.